Vamos ahora pues a leer la santa palabra de nuestro Señor. La infalible, inerrante, divina. En el Evangelio según Marcos, en el capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Bien, dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como había una multitud muy grande y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, desmayarían en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenía también unos pocos pescadillos, y habiéndolos bendecido, mandó que también los pusieran delante, y comieran y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas, y los que comieron eran como 4000, y los despidió. Y enseguida, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues todos nosotros sin duda hemos tenido alguna vez, cuando vamos por ahí y hacemos alguna cosa, pues la impresión, ¿no?, de que eso que decimos, ¿no?, esto ya lo he vivido antes, ¿no? Esto ya lo he vivido antes. Esto es algo muy, muy corriente y se conoce como el déjà vu, ¿no? Que es del francés y significa simplemente ya visto, ¿no? Ya visto. Y bien, pues, ¿por qué esto nos ocurre a todos, ¿no? ¿Por qué esto nos ocurre a todos? Pues sin duda se puede dar muchas explicaciones, ¿no? Hay muchos que dan explicaciones un poco así hasta medio esotéricas, ¿no? Y tal y como están las cosas, pues se podrían dar hasta teorías de la conspiración, ¿no? ¿Por qué no? Está la Tierra plana, están los reptilianos, están, ¿no? Incluso hay una teoría de la conspiración que dice que hay una manipulación mental, ¿no?, por no sé qué ondas, incluso yo que sé, algo muy extraño, ¿no? No me digáis cómo es o cómo que lo tenga que explicar, ¿no? En fin, ¿no? Y lo interesante de todo es que hay gente que sigue estas teorías, ¿no? Y que deja la fe y que deja la iglesia por estas tonterías, ¿no? Bueno, pues en todo caso, en cuanto al déjà vu, pues la respuesta más sencilla que se da es que, bueno, en una situación, entonces nuestra mente lo que está haciendo o lo que está percibiendo, entonces lo percibe, para la redundancia, como un recuerdo, como una experiencia ya hecha, ¿no? Entonces sería algo así como una especie de espejismo, pero interior, ¿no? ¿No? De nuestra propia mente, ¿no? De puertas adentro. Y bueno, pues ¿por qué digo esto? Pues que, bueno, al leer esto, pues a lo mejor tenemos esta impresión, ¿no?, del déjà vu, porque de hecho ya en el capítulo 6 hemos tenido otro pasaje, otro relato de multiplicación de alimento de manera sobrenatural por parte de Dios, por parte de Jesús, ¿no?, ante una gran multitud, ¿no? Y allí en el capítulo 6, los versículos del 31 al 44, está pues explicado con más detalles, ¿no?, es más extenso,
es también en el desierto, y en ese caso eran 5.000 personas. 5.000 personas sin contar mujeres e hijos. Y en el capítulo 8 pues, se nos dice que fueron 4.000 personas. 4.000 personas en versículo 9, los que comieron eran como 4.000 y los despidió. Y bueno, aquí no lo dice, pero en el pasaje paralelo, que vamos a estar consultándolo bastante, en Mateo capítulo 15 habla también sin contar las mujeres y los niños, ¿no? Y bien, pues hay que tener en cuenta que tanto el Evangelio de Mateo, el paralelo, ¿no?, de este relato lo encontramos en el capítulo 15, los versículos del 32 al 39. Pues, digamos, en el hilo de la narración del Evangelio, pues tiene el mismo orden, ¿no? Está siguiendo el mismo orden, porque primero es la alimentación de los 5.000, ¿no?, en Mateo capítulo 14, ¿no?, y después en el capítulo 15, la, digamos, menor, ¿no?, en la alimentación de los 4.000, como aquí. Entonces, en definitiva, Mateo y Marcos pues son los evangelios sinópticos, que recogen dos alimentaciones, ¿no? Dos alimentaciones, y sin embargo los otros dos evangelios, Lucas y Juan, pues solo recogen una. Lucas en el capítulo 9, versículos 10 al 17, y Juan en el capítulo 6, versículos del 1 al 15. En el capítulo 6 después está el discurso de Jesús acerca del pan de vida, que tiene relación también con esa multiplicación, ¿no? Y bueno, pues en Lucas y en Juan solamente hablan de la multiplicación y de la alimentación de 5.000 personas. 5.000 personas. Entonces, Mateo y Marcos tienen dos alimentaciones, 5.000 y 4.000. Lucas y Juan tienen solo una, la de 5.000. Entonces vemos que aquí se da un punto que se convierte en un punto clave, ¿no? Se convierte en un punto clave para ver cómo se lee la Escritura, cómo se enseña la Escritura, ¿no? Un punto clave en cuanto para ver pues si alguien es, digamos, liberal o está en camino de serlo, ¿no?, o está influido, ¿no?, la lectura o el estudio que ellos hacen de la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque los liberales, ¿no?, dan por hecho de que no hubo dos, ¿no?, alimentaciones, sino que hubo una, y lo que hay entonces son dos relatos distintos de la misma, ¿no? Entonces, esto es algo característico de lo que es la interpretación, los estudios de los liberales, ¿no?, del liberalismo. Y bueno, pues entonces, si eso es así, aplicando un poco de lógica, o uno de los dos relatos está equivocado, ¿no?, uno, o incluso podría darse el caso que ninguno de los dos sea verdadero, ¿no? Y fue a lo mejor 3.000 o fue a lo mejor 6.000, ¿no? Y entonces pues... Pero para ellos, si les dices esto, pues no van a darle mucha importancia, ¿no? Porque ellos no parten del principio de que la Biblia pues es la palabra de Dios, y por lo tanto dice verdad en todo lo que afirma, que es infalible y que además, ¿no?, es inerrante. Infalible es que no nos induce a error,
y inerrantes que no se equivocan en todo lo que dicen, ¿no? Entonces, para ellos, los hechos no son importantes, ¿no? Ellos son subjetivistas y entonces, pues bueno, pues la lección o la importancia de este texto o de otros parecidos, pues es un poco lo que a mí me evoca, ¿no? Lo que a mí me produce, lo que a mí ¿no? Entonces no es tanto que esto haya realmente pasado en sí, ¿no? Como el nacimiento de Cristo original, como en su resurrección y tantas otras cosas en el Nuevo Testamento solamente. Y bien, pues entonces vemos, ¿no?, que también hay, aquí podemos ver también lo que es el liberalismo, porque hay una gran arrogancia por parte de ellos. Hay una gran arrogancia en el sentido de que ellos, ¿no?, estamos en el año 2000, a 2000 años de distancia, entonces ellos están convencidos que saben más que Mateo y que Marcos, que hacía poco que muy cercano a la vida de Jesús, y que en el caso también de Mateo, pues fue su discípulo, fue un apóstol, fue un testigo ocular. Y en el caso pues de Marcos, él escribió como secretario del apóstol Pedro, ¿no? Claro, es verdad, ellos dicen que no, que ellos dicen que, bueno, los nombres de los evangelios, como los nombres de las cartas, es una mera convención, ¿no? Pero bueno, nosotros no estamos para nada de acuerdo con ello, pero aunque así fuera, ellos estarían mucho más cerca que estos señores 2000 años después, ¿no? Y el caso es que ellos afirman que hubo 2 alimentaciones sobrenaturales, milagrosas del Señor, una de 5000 y otra de 4000, que la primera fue la de 5000 y después posteriormente fue la de 4000. Y no solamente lo dicen ellos, sino que vemos en Marcos capítulo 8, versículos 19 y 20, Jesús hablando a sus discípulos, en este mismo capítulo, dice: cuando partí los 5 panes entre 5000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando partí los 7 panes entre 4000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Entonces Jesús mismo, vemos, afirma que hubo 2 multiplicaciones distintas. Con lo cual, bueno, vamos a quedar viendo pues entonces esto mismo, ¿no? Vamos a ver esto mismo, este relato, este gran milagro de Jesús. Y bien, pues en el día de hoy vamos a primeramente, bueno, confirmar esto que estamos viendo, ¿no? Primeramente que en efecto se tratan de 2 relatos distintos, 2 multiplicaciones distintas, ¿no? Y en segundo lugar, después, el significado de este milagro y también lo que se puede aplicar para nosotros, de este milagro en particular, ¿no? No en general, ¿no?, hablando de la 5000, sino de este en particular, ¿no?, su significado y qué podemos aplicar para nosotros. Entonces, primeramente, como digo, pues ver que efectivamente se trata de 2 relatos distintos. Y vemos que Marcos, como también Mateo, tuvieron gran cuidado en mostrar que no eran los mismos. ¿Y cómo lo vemos esto? Por las diferencias, ¿no?, de los 2 relatos. La diferencia de los 2 relatos. Y hay que tener en cuenta que tanto Mateo como Marcos, en este relato, el texto es prácticamente el mismo. Es casi palabra por palabra lo mismo. Es muy parecido el texto de Mateo capítulo 15 y Marcos capítulo 8. Y vemos, simplemente vamos a remarcar, pues tener presente, ¿no?, y recordar un poquito de las diferencias, ¿no?, entre ambos
pasajes. En el capítulo 6 de Marcos tenemos la multiplicación, la alimentación de los 5.000. Y allí vemos, en primer lugar, en el versículo 35, leemos allí, cuando ya era una hora muy avanzada, sus discípulos, acercándose a él, a Jesús, dijeron: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos, para que vayan por los campos y aldeas alrededor y compren para sí, pan para sí, porque no tienen que comer. Entonces son los discípulos que hablan, y aquí, en el versículo 3, leemos, en el versículo 2 dice: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, desmayarían por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Entonces vemos que en el capítulo 8 la iniciativa proviene de Jesús, que tiene compasión de ellos. Vemos más en el capítulo 6, digamos la materia prima, ¿no? En el versículo 38, pues vemos la pregunta, ¿no? Él les dijo, Jesús: ¿cuántos panes tenéis? Y divididlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 pescados. 5 y 2 pescados. Y en el capítulo 8 leemos en el versículo 5, les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Entonces en un lugar es 5, aquí 7. Y allí eran 2 pescados, y aquí, pues leemos más adelante, cuando se da gracias y se bendice, pues dice que tenían unos pocos pescadillos. Y la palabra también es distinta, ¿no? Tanto en el original como en la traducción. Y bueno, pues hay algunos que dicen que esta palabra pescadillos más propiamente está hablando de sardinas, ¿no? Más propiamente de sardinas. Bueno, en todo caso son distintas palabras, ¿no? En tercer lugar vemos en el capítulo 6 de Marcos, y en el versículo 40, vemos que se les mandó que se hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces vemos que fueron por grupos, se sentaron por grupos. Y además hay ese pequeño detalle, ¿no?, de la hierba verde, por el cual pues, se da a entender que evidentemente tuvo que ser en primavera, ¿no? En aquella época, como aquí también en otros países mediterráneos, ¿no?, pues la hierba verde más bien en primavera, y ya en verano, a principios del otoño, poca hierba verde hay en el campo. Y bueno, pues en el capítulo 8 de Marcos, en el versículo 6, que leemos, pues entonces simplemente dice que se mandó a la multitud que se recostara en tierra, no dice la hierba verde, en tierra. Y bien, pues hay otra también diferencia en el sentido de que se bendice, en el capítulo 6, pues se dan gracias por el pan y los pescados. Dice: tomando los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y en el capítulo 8, pues vemos que se utilizan dos verbos distintos. Dice: entonces mandó a la multitud que se recostara, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió. Y después en el versículo 7 dice: tienen también unos pocos pescadillos, y habiéndolos bendecido. Básicamente es lo mismo, pero se utilizan también dos verbos distintos: dar gracias, ¿no?, en ambos, y además bendecir la comida. Por último, la diferencia de lo restante. El versículo 42 dice que comieron todos y se saciaron. Y eso es algo también, pues, fue común, ¿no?, con la alimentación de los 4.000. Pero vemos el versículo 43, recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los pescados 12 cestas llenas. Y en el capítulo
8, la alimentación de los 4.000, pues se dice, comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Entonces, en el capítulo 6 eran 12, pero dice cestas. Y aquí dice 5 canastas. Y estas canastas hace referencia a un recipiente mayor, más grande. En Hechos capítulo 9, versículo 25, allí cabía Pablo, ¿no? Cuando se descuelga a Pablo de Damasco, ¿no? En una canasta, ¿no? Una cesta, pues no, una cesta, ¿no? Aquí es una canasta bien grande, ¿no? Después, en el capítulo, mismo capítulo, versículo 19 y 20, cuando dice Jesús, cuando partí los 5 panes entre los 5.000, ¿cuántas cestas recogisteis? Y en el versículo 20, los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas? Entonces vemos, se confirma, hay una diferencia también en los recipientes, una canasta, ¿no? Bien, por lo tanto, vemos que hay diferencias, ¿no? Y que por lo tanto, por estas diferencias, no son el mismo acontecimiento. Pero también lo podemos ver claramente, pues, por el contexto. Y entonces, bueno, pues es bueno ahora verlo comparándolo con Mateo, porque este contexto, este hilo de los acontecimientos, se reconstruye plenamente, digamos, o lo encontramos plenamente, como vamos a ver, en Mateo. Y esto es una de las claves, digo, de los liberales. Cuando ellos estudian, entre comillas, la Biblia, lo que hacen es, por ejemplo, aquí en la cuestión de los evangelios, ¿no? Pues lo hacen cada uno por separado. Cada uno por separado, como que sean unos relatos independientes de los demás, ¿no? Y bueno, si hay alguna parecido es porque ha habido una armonización, pero que son dos relatos completamente distintos, ¿no? Partiendo de la base de que no es la palabra de Dios como ellos piensan, ¿no? Entonces no comunica la una y la misma verdad, ¿no? Entonces es algo solamente humano. Pero fijémonos que en Mateo, vamos ahora a Mateo, ¿no? En el capítulo 14 y 15 nos encontramos con la misma secuencia que hemos visto las últimas semanas en Marcos. Es decir, primeramente tenemos la alimentación de los 5.000. Después, posteriormente, se cruza el mar de Galilea, y es cuando Jesús pues adelanta, sobrepasa a los discípulos, nos acordamos, ¿no? Caminando por el mar. A continuación, pues, siempre en el mismo orden, ¿no? Está la polémica de lo puro y de lo impuro, ¿no? La polémica de los alimentos puros e impuros y la enseñanza de Jesús de que es de dentro, de que sale lo impuro, lo que sale de la boca, etc., ¿no? Y a continuación está el relato de los perrillos debajo de la mesa, ¿no? Y de la mujer sirofenisa, en Mateo, la mujer cananea, y de su hija endemoniada, que el Señor Jesús tuvo compasión y la sanó, pues, por su palabra, a distancia. Entonces, pues en Marcos, capítulo 7, versículo 31, al principio del texto, del relato que leíamos la semana anterior, pues después de estar y de sanar a esta mujer, a su hija, mejor dicho, pues entonces, volviendo a salir de la región de Tiro y de Sidón, vino al mar de Galilea a través de la región de Decápolis. Entonces vemos la región de Decápolis. La región de Decápolis, como su nombre indica, Decápolis, 10 ciudades que estaban, digamos, al sureste del mar de Galilea. Al sureste del mar de Galilea, un territorio más bien gentil, bueno, población gentil, aunque a lo mejor algún judío habría por ahí disperso,
allí donde el Señor Jesús primeramente sanó al endemoniado gadareno y después también a este sordomudo que veíamos la semana anterior y que decíamos que Marcos es el único que lo refleja. Es el único de los 4 evangelios que da esa sanidad en concreto, en particular. Pero fijémonos en el capítulo 15 de Mateo, en el versículo 29. Versículo 28 es cuando le dice a la mujer cananea: oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres, y su hija fue sanada, ¿no? Y dice: y partiendo Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea. ¿Y qué dice? Subiendo al monte, se sentó allí, se sentó en el monte, y vinieron entonces grandes multitudes. Llegaron a él grandes multitudes que tenían consigo cojos, ciegos, vemos, mudos, mancos y otras muchas enfermedades, ¿no? Lo pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. Entonces él estuvo sanando a muchos, mudos, sordomudos, y Marcos extrae de eso el relato que hemos visto, ¿no? La sanidad del sordomudo. Y es interesante porque dice que se subió al monte, ¿no? Y esto evoca también en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, cuando él se subió al monte a enseñar. A enseñar. Pero aquí no se nos dice que estuvo enseñando. No se nos dice que estuviera enseñando. Estuvo sanando. Tampoco lo vemos en Marcos. ¿Y esto por qué? Pues fijémonos que en el versículo 31 dice: de manera que las multitudes se maravillaban, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver. Y fijémonos lo que dice: y glorificaban al Dios de Israel. Y esta frase, glorificaban al Dios de Israel, claramente da a entender y muestra de que eran gentiles los que estaban allí. Estaban glorificando al Dios de Israel por las sanidades que Jesús hacía. Entonces Jesús no les estaba enseñando como enseñaba a los judíos, como enseñaba a la nación de Israel, cuando él se sentó en el monte, sino que él hacía estos milagros que eran señales y que eran pues también mensajes, se puede decir así, visibles, ¿no? Con un significado, con un contenido espiritual, ¿no? Pero no estaba dando entonces esta enseñanza. ¿Y por qué? Ya lo veíamos también, ¿no? Él fue enviado no en principio a los gentiles, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él fue enviado al pueblo judío y él estaba enseñando al pueblo judío. No era todavía el momento. No era todavía el momento de ir, enseñar, predicar, ¿no? A los gentiles, ¿no? Eso ya sería después, con los apóstoles. En el tiempo de vida de Jesús, en su ministerio, él se centró a los judíos. ¿Sí? Y bien, pues entonces ya hemos visto en Marcos capítulo 8 que en el versículo 2 Jesús dijo: tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días que están conmigo. Entonces se completa el panorama, ¿no? Vemos, se ponen los dos juntos y se completa todo lo que había ocurrido allí, ¿no? Y bien, pues entonces esto es algo pues a tener en cuenta. ¿Dónde ocurrió todo esto? En el mar de Galilea. ¿Dónde? Más concretamente, en el capítulo 8, ¿no? El capítulo 8, el capítulo 7, la última referencia es Decápolis, esta región gentil, los que glorificaban al Dios de Israel. En el capítulo 6, ¿no? En el capítulo 6, la alimentación de los 5.000, ¿dónde ocurrió? También en el desierto, ¿no? Pero, concretamente, ¿dónde fue? Pues si vamos al capítulo 6 de Marcos, el referente anterior, ¿qué fue? Versículo 1. Salió de allí y vino a su tierra y lo siguieron sus discípulos. Es decir, su tierra es Capernaum. Es decir, si Decápolis es el sureste, ¿no? Desde mi perspectiva sería así, ¿no? Sería el sureste, aquí el mar de Galilea, y este es el sureste, Decápolis, pues Capernaum estaría al suroeste, ¿no?
la región de Galilea. Y allí sí, el Señor Jesús pues, estuvo pues, en el desierto y pues, pero Él estuvo pues, haciéndolo a los judíos. A los judíos. La alimentación de los 5.000 fue dada a los judíos y después fue seguida, como hemos visto, pues lo vemos esto en el capítulo, pues en el capítulo correspondiente de Mateo, ¿no? Capítulo 14, ¿no? El capítulo 14 de Mateo, pues fue seguida por la primera multiplicación de 5.000 fue en Mateo capítulo 14 y versículo 13, ¿no? Y entonces fue seguida por el contexto también de no sé. Bueno, pues a lo que voy, no me quiero hacer ningún lío. El caso es que fue seguida por esa disputa con los fariseos, ¿no? Y por esa disputa de los fariseos, él después se fue a Tiro y Sidón y después a tierra de Decápolis. Y todo esto entonces, ¿para qué tiene entonces de importancia? Lo vamos a ver a continuación en cuanto al significado, ¿no? Vamos a ver en cuanto al significado de este milagro en concreto. Es en todo caso importante ver, ¿no? Importante ver que la Biblia pues, se expresa, ¿no? En su conjunto. Tiene una visión unificada de la verdad, ¿no? Le vienes a los liberales y le dices, mira, no, alto lo que dice aquí Mateo, ellos no te van a dar pues mucho crédito, ellos dividen, ellos se separan, ellos enfrentan, ¿no? Ellos enfrentan entre sí. Pero como consecuencia de esto, vemos, y esto es un ejemplo perfecto, Marcos capítulo 8, es un ejemplo perfecto. Los liberales no tienen nada que decir de la Biblia. La consecuencia de esto es que los liberales no tienen nada que decir de la Biblia, en concreto de este pasaje. Si es el mismo, y tomas comentarios de ellos y alguno consulto, ¿no? No muchos, ¿no? Pero más o menos por ver un poco qué es lo que dicen. Y es que no dice nada. No dice nada que sea de provecho, no dice nada que sea, digamos, ya no digo pues profundo ni espiritual, ni nada, no, es que no dice nada, ¿no? Y de hecho, en estas iglesias que hay leccionarios, ¿no? Es decir, los pasajes que se tienen que leer cada día, ¿no? Este pasaje se omite, porque ya se da por leído en la otra multiplicación, ¿no? Entonces, es para compadecer a un pastor liberal, para compadecerlo, porque no tiene no saca ningún provecho él mismo de su lectura de la Biblia. Pero más de compadecer es la congregación que está debajo de un pastor liberal, porque no va a tener tampoco ningún provecho de su lectura de la palabra. Será a lo mejor interesante lo que digan, ¿no? Pero no va a tener ningún provecho, ¿no? Entonces, si son dos milagros distintos, diferentes, pues también este tiene que tener un significado en particular, ¿no? Un significado en particular. Y esto es lo que, en segundo lugar, ya es lo que pasamos, ¿no? Ahora, el significado de aplicación de este milagro en concreto. Y entonces, pues como hemos visto, ¿no?
En el capítulo 6 es la de los 5.000 a los judíos en Galilea, la zona de Capernaum, etc. La del capítulo 8 son 4.000 en la zona de Decápolis y son gentiles. Y entre ambos ha habido ese enfrentamiento con los fariseos y Jesús se va y hace esos 2 milagros a gentiles. Entonces, ambas multiplicaciones, ambas, la de 5.000 y la de 4.000, es en el desierto. Y entonces esto también evoca, ¿qué evoca? La alimentación sobrenatural de Dios en el desierto, en el Éxodo. En la misma narrativa vemos que se evoca, ¿no? El pueblo no tenía nada que comer, y entonces Dios dio el maná. Y en Juan capítulo 6 vemos que Jesús hace alusión a esto mismo, ¿no? Que no fue Moisés quien nos dio el verdadero pan del cielo, yo soy el pan del cielo, ¿no? Entonces vemos que ambas alimentaciones pues vienen a decir pues que Dios va a alimentar a su pueblo, ¿no? Primeramente pues con el pan de vida, Jesucristo. Pero son dos acontecimientos distintos. Primeramente pues está hablando de Israel, pero después, segundo, de los gentiles. Entonces aquí está pues diciéndose que los gentiles van a ser incluidos también. Ellos también van a ser llevados al desierto. Ellos van también a tener su liberación de la esclavitud. Ellos también van a ser redimidos, ¿no? Para ser pueblo adquirido por el Señor. Y el Señor les va a procurar todo lo necesario. Les va a alimentar Él mismo, ¿no? Entonces aquí pues vemos, ¿no? El significado es un anticipo ya de lo que vendrá después con la predicación del Evangelio a las naciones por los apóstoles, ¿no? Aquí pues el significado es el que se va a predicar a Cristo, el pan de vida, y la plenitud de gracia va a venir entonces a los gentiles, ¿no? Por la predicación de la palabra de Dios, por la predicación del Evangelio. Y esto, por lo tanto, requiere que haya un cambio. Hay un cambio para que esto se dé. ¿Cuál es el cambio? El rechazo de los judíos a Cristo y al Evangelio. De los judíos en su conjunto, como nación, como pueblo judío. Primeramente sus autoridades y después el conjunto del pueblo, como tal, ¿no? Y esto ya lo encontramos aquí en Marcos, ¿no? Ya lo encontramos aquí en Marcos, este mismo diseño, ¿no? Se va a los gentiles porque los propios de la casa de Israel lo rechazan. Entonces hay un cambio y no se puede pues presentar como que viene Cristo, viene el Nuevo Testamento y no pasa nada. Y Israel sigue siendo pues el pueblo elegido de Dios, ¿no? Y los demás somos goim, somos paganos, ¿no? Y nos tenemos que pues postrar, ¿no? Delante de los verdaderos descendientes de Abraham, que son los judíos. Nosotros no lo somos, ¿no? Entonces realmente hay que tener esto siempre presente, ¿no? El que nos haya llegado a nosotros la predicación del Evangelio no es porque sí, es porque los propios, los de la casa, lo rechazaron y que ha habido una sustitución. Y esa palabra, pues muchos se rasgan las vestiduras, ¿no? Y dicen, ¿cómo es posible, no? Que sigamos todavía con la sustitución, ¿no? Pero es que hay una sustitución en el pacto, porque hay un nuevo pacto, ¿no? Es el mismo del pacto de Abraham, pero ahora sí, en esta, ¿cómo lo podemos decir? Esta nueva proclamación del pacto, entonces
el nuevo pueblo de Dios no es el pueblo judío como tal, o la nación como tal, ¿no? Sino es el pueblo de Dios, de los creyentes en el Señor Jesucristo, ¿no? Tanto judíos como gentiles. A los judíos primeramente sí, pero también al griego, ¿no? Y este entonces es el Israel de Dios, ¿no? Israel de Dios. El todo Israel, ¿no? De Romanos 11, ¿no? Los judíos que creen y los gentiles que creen. El Israel de Dios, ¿no? Los que creen en el Señor Jesucristo, en Gálatas 6, ¿no? Entonces esto es importante porque entonces el nuevo pacto no es por nacimiento. No es por nacimiento, no es una ciudad, no es una nacionalidad, ¿no? Sí, los hijos están incluidos en el pacto y se les administra pues los sacramentos que son pues promesas visibles, ¿no? Pero es el pacto como tal, como realidad de vida, como el pacto en verdad, es con los creyentes. Es con los creyentes. No es entonces por cuestión de nacionalidad, ¿no? Sino por una fe personal que se tiene en el Señor, ¿no? Entonces la gran pregunta, por supuesto, es si tenemos esa fe, ¿no? Si tenemos esa fe en el Señor y es verdadera, ¿no? O no, y esa fe es la fe de corazón, una fe de confianza, una fe de apoyarse en el Señor, una fe de depender de Él y de confiar de que todo lo que nosotros no podemos hacer para salvarnos, Jesús lo ha hecho para su pueblo. Nosotros no podemos ser justos por nuestras obras, pero Jesús ya fue justo por sus obras y ha hecho una obra de justicia perfecta para todo aquel que cree, que confía en Él, ¿no? Entonces, esa es la gran cuestión, ¿no? El tener esa fe puesta en el Señor Jesucristo. También pues vemos en este pasaje la gran misericordia de Jesús, su compasión, versículo 2. Tengo compasión de la multitud, y es interesante porque en el original hace referencia a las entrañas, ¿no? Las entrañas de misericordia, de compasión, ¿no? Era movido en sus entrañas al ver el estado de necesidad de la gente. ¿Y él anteriormente qué había estado haciendo? Pues sobre todo hemos visto milagros de sanidades, ¿no? Que eran palabras visibles, no era tanto un mensaje, ¿no? Una predicación, la enseñanza, pero eran palabras visibles, señales, ¿no? Y aquí cuando está diciendo tengo compasión de la gente, ¿se está refiriendo a qué? Se está refiriendo a sus condiciones físicas, se está refiriendo a sus necesidades materiales, incluso de salud, ¿no? No vayan por el campo y se vayan aquí a desmayar, o que se vayan aquí a desfallecer. Entonces esto es una cosa interesante, porque también el Señor Jesucristo es movido a compasión y a misericordia de nosotros, no solamente en el plano espiritual, por supuesto que sí, ¿no? Pero también en el día a día, en el material, ¿no? Lo que tiene que ver en nuestra vida aquí, ¿no? Y el Señor Jesús nos dice, ¿no? Pues en Mateo 6, capítulo 6, versículo 33, ¿no? Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, en referencia al vestido, el alimento, etcétera, etcétera, todas las demás cosas de esta vida os serán añadidas, ¿no? Entonces este pasaje de Marcos, en el capítulo 8, en particular nos está recordando eso, que el Señor Jesús tiene misericordia, que tiene compasión también de estas cosas, ¿no? Y que nos recuerda que ciertamente van a ser añadidas si buscamos el reino de Dios y su justicia, sin afanarnos por estas cosas. El Señor ciertamente las añadirá. Hebreos 13, ¿no?
desampararé. Lo que dice el Señor en su palabra, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Lo que me puede hacer el hombre, no temeré. Y el Señor es todopoderoso para hacerlo. Y aquí el Señor Jesucristo muestra su omnipotencia al multiplicar milagrosamente el pan y los pescadillos, ¿no? Y el Señor Jesucristo, por la palabra de su poder, gobierna los cielos y la tierra. Y Él es capaz entonces de dirigir todas las cosas para nuestro bien y para proveer toda nuestra necesidad, ¿no? Como dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 10, es el que da semilla al que siembra y el que da pan al que come. Él vela sobre todo el proceso, ¿no? Y Él lo dirige todo para presentar el pan delante de nosotros cada día. Bien, pues entonces esto es a tenerlo en cuenta también. Y en tercer lugar, pues para nosotros podemos ver también a modo de recordatorio, a modo de exhortación, lo que nos dice el versículo 4. El Señor Jesús le dice, pues, la respuesta que hace los discípulos al Señor Jesús, ¿no? Él dijo, tengo compasión de la multitud, porque no tienen de qué comer. Y en el versículo 4, pues los discípulos responden, un poco también avanzándose a lo que Jesús le podría haber dicho. Dice, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿De dónde podrá ser que estos vayan a comer en el desierto? Y teniendo en cuenta lo que ya hemos visto, teniendo en cuenta de que son dos acontecimientos distintos, la alimentación de los 5.000 y la alimentación de los 4.000, teniendo en cuenta de que eran los mismos discípulos, de que ellos lo habían presenciado, teniendo en cuenta todo esto, ¿no podrían haber dicho, todo esto ya me suena de algo, ¿no lo he visto yo en alguna parte? ¿No? Déjà vu, ¿no? No lo he visto ya antes, ¿no? ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cómo fueron ellos comidos, alimentados, ¿no? Solamente tenían también unas hogazas de pescados y era la misma situación, ¿no? ¿No? Y esto entonces es una cosa importante a retener. ¿Por qué? Porque nos muestra nuestra naturaleza, que somos muy prontos a olvidar, ¿no? Y no solamente ser oidores olvidadizos de la palabra de Dios, ¿no? Olvidar lo que leemos o lo que escuchamos del mensaje, ¿no? Lo escuchamos, nos parece bien, o lo leemos, nos parece bien, pero ya nos olvidamos. Pero no solamente esto, sino también las grandes obras del Señor en su providencia en nuestra vida. Y nos podemos encontrar entonces en dificultades materiales, económicas, familiares, de todo tipo, y también incluso como iglesia, ¿no? También incluso como iglesia. Entonces, cuando hacemos estas cuestiones nos tenemos que preguntar, bueno, ¿todo esto no lo he pasado yo antes, de alguna manera? ¿No me suena a mí de algo? ¿No lo he pasado ya antes? ¿Y cómo me libró entonces el Señor? ¿Cómo me libró el Señor? Pues entonces hemos de pensar que de la misma manera que lo hizo antes, el Señor lo puede hacer ahora, porque Hebreos 13 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no varía. Él sigue siendo el todopoderoso Dios. Y esto, pues, ¿qué produce en nosotros? El no estar afanados, no estar a veces abatidos o derrotados, o no. Esto es entonces afrontar el futuro, pues, con confianza. No podemos despreocupar porque el Señor, pues, se ocupa. Y también un corazón que no se vuelva insensible, ¿no? Como, pues, cuando se te duerme la mano, ¿no? Y no notas nada, ¿no? Pues que se acaba así tu corazón a lo que el Señor hace por ti. Y esta es la manera de avanzar en la vida cristiana, ¿no? Esta vida, esta nueva vida en Jesús, ¿no?
del creyente, de aquel que ha depositado en el Señor su confianza y ha recibido la nueva vida en Cristo, como discípulo de Jesús. Y esta vida en Cristo, esta nueva vida en Cristo, en Jesús, es algo maravilloso, digamos, porque es una vida en la que conocemos a Dios. En esta vida conocemos a Dios por medio de su palabra y nos va a renovar nuestra mente, va a renovar nuestra vida. Pero lo mejor de esto también, Rodrigo, lo mejor de esto también es que no es solamente cada uno por su parte, sino también como iglesia, como comunidad, como templo, como morada del Espíritu. Y como templo, morada del Espíritu, como pueblo en peregrinación, en este nuevo éxodo que estamos aquí en esta vida,